Bienvenidos a todos a este decimoséptimo capítulo de Espejo Constitucional, donde comparamos la Constitución vigente y la propuesta de nueva Constitución. Entonces, te recuerdo dar like a este live, ¿cierto? A este programa, compártelo en tus redes sociales, puedes hacer tus reels, tus TikTok, también puedes apoyar a Piensa Liberal a través de stickers y superchats durante la transmisión en vivo de este programa, y también puedes ir a nuestra página web piensaliberal.cl y apoyarnos a través de Patreon y Flow, exactamente. Y te recuerdo entonces que estamos con un tremendo concurso de los 10.000 suscriptores. Cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, entonces vamos a sortear esta increíble biblioteca liberal. Son 6 títulos que te podrás ganar para complementar tu biblioteca liberal. Solamente para concursar tienes que suscribirte. Entre todos los suscriptores, entonces, se va a hacer este sorteo una vez que lleguemos a los 10.000 suscriptores. Estupendo. Entonces, hoy día tenemos un tremendo invitado. Sí, el tema hoy día es un tema ético, un tema de índole moral, ¿cierto? Entonces, bueno, la libertad de conciencia está consagrada en nuestra Constitución vigente y también se consagra en la propuesta de nueva Constitución. El problema es que, al parecer, tendría letra chica en la propuesta de nueva Constitución. ¿Qué ocurrirá entonces cuando un profesional sanitario se enfrente al dilema ético de tener que realizar un aborto o ayudar a alguien a morir dignamente, lo que es la eutanasia? Bueno, para resolver esa y muchas otras dudas, tenemos a nuestro invitado del día de hoy para hablar de este tema. Él es médico de profesión, ex candidato a diputado por el Distrito 9, también trabajó en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera, es panelista en Radio Agricultura y lo podemos escuchar frecuentemente. Me refiero al doctor Jorge Acosta, a quien le damos una cordial bienvenida. Doctor, no lo veo, pero a ver, estamos ahí con algún problemita con el doctor Acosta. Ahí está, ahora sí que lo veo, No lo veo. doctor Acosta. Ahí está. ¿Me ve usted bien? Hola, Taren, ¿cómo estás tú? Sí, bien, muy bien. Ahora sí que lo Yo veo te y lo veo muy escucho. bien. Ah, estupendo. Entonces estamos dados para el éxito. Así es. Eso, muy bien. Doctor, ¿qué le parece entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy respecto de la objeción de conciencia? Bueno, este es un tema especialmente interesante porque ha sido muy discutido en los trámites ante las leyes que tienen que ver con estos temas, con el aborto por causales, con la eutanasia, con incluso también con el tema constitucional, sin duda, ¿cierto? Que ahí también fue discutido y es importante que la ciudadanía se pueda informar para poder saber bien cuáles son las implicancias que tiene esta propuesta y si efectivamente les parecen adecuadas o no. Exactamente. Bueno, los invito entonces a revisar una herramienta que nos ha servido mucho en este programa, que me refiero al semáforo constitucional, ¿cierto? Que nos provee Instituto Res Pública. Entonces vamos a la primera, aquí estamos con el semáforo constitucional, entonces vamos a ver la lectura de esta lámina, a ver si mis ojitos me ayudan. Entonces mire, primera vez que me toca un semáforo en verde en el programa, en estos 17 capítulos ya que llevamos al aire. Bueno, libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión se titula entonces el artículo en cuestión. Y el comentario del equipo constitucional que usted puede ver ahí en pantalla dice: el artículo propuesto contiene una buena redacción, sin embargo, dado que la libertad de enseñanza quedó débilmente protegida, por lo que se podría afectar
este derecho fundamental. Una de las manifestaciones de esta libertad es la transmisión de las creencias, lo que podría afectar al debilitar la libertad de enseñanza. Por otro lado, se rechazó una indicación a este artículo que buscaba asegurar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en materia religiosa. Entonces, vamos a entrar de lleno a la norma en la Constitución Política, entonces, vigente, Constitución Política de la República de 1980, la Constitución vigente, tenemos esta norma, ¿cierto? Capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales. Artículo 19 dice, la Constitución asegura a todas las personas, numeral 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. Y en el numeral 6 dice, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Entonces, respecto de la libertad de conciencia, tenemos este número 6, entonces, y respecto del derecho a la vida, ¿cierto? Y la protección de la vida del que está por nacer, tenemos el artículo 1. Y lo vamos entonces a contraponer con lo que nos propone la nueva Constitución. En el capítulo 2 de Derechos Fundamentales y Garantías, artículo 67. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público o en el privado mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Número 2. Además, comprende la facultad de dirigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. Número 3. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Número 4. Las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente en conformidad a la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Entonces, si bien es cierto, como objeción de conciencia no está claramente expreso en ninguna de las dos constituciones, pero sí, esta objeción de conciencia está inserta en la libertad de conciencia, ¿cierto? ¿Doctor? Sí. Bueno, efectivamente, aquí es súper importante hacer una diferenciación porque puede haber una, digamos, descripción de que se va a respetar cierto derecho, como la libertad de conciencia, y esa forma de expresión puede contradecirse posteriormente con otras situaciones complejas donde debe ejecutarse o ejercerse esa libertad de conciencia. Por ejemplo, si uno analiza el artículo que tiene relación con los derechos reproductivos, sexuales de la mujer, se incluye también el derecho al aborto y se dice incluso más adelante que no hay, podrá ejercer ese derecho sin ningún tipo de, digamos, de cortapisa, ninguna cosa que pudiera, limitar su libertad y su voluntad. Entonces, perfectamente puede ser interpretado la objeción de conciencia de un médico, de una enfermera, de un profesional sanitario, el no realizar un aborto por objeción de conciencia como una limitación de ese derecho de la mujer de ejercer su derecho al aborto. Y eso es especialmente complejo porque si uno lo compara, por ejemplo, con
cómo quedó la normativa de la ley 21.030, que es la ley de aborto por causales, digamos, aprobada el año 2017 y que comenzó, ¿cierto?, su ejecución a finales del último trimestre del 2017, justamente contempla específicamente la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y de incluso las instituciones por respetar, ¿cierto?, una libertad de asociación, porque se entiende que ahí va a existir necesariamente una colisión de derechos, es decir, el derecho que se reconocía a través de esa ley de las mujeres de poder acceder al aborto versus el derecho, ¿cierto?, de los profesionales que ejecutaran ese aborto profesionalmente, médicamente, y que pudieran estar en contra por sus convicciones más profundas, porque al final hay que pensar aquí por qué se respeta, por qué se protege la libertad de conciencia, porque bueno, la conciencia de todos y cada uno de nosotros es de las cosas más sagradas que podemos tener, lo que nos parece que es correcto, lo que nos parece que es incorrecto, y cuando el Estado nos fuerza a hacer algo que va contra nuestras convicciones más profundas, no está respetando nuestra libertad de conciencia. Entonces ahí es que se puso en ese caso la ley y determinó, ¿cierto?, que para que en los servicios estatales pudiera ejercerse el derecho por parte de las mujeres que quisieran realizarse un aborto bajo las causales, bueno, digamos, la red de salud tenía que disponer que hubieran otros profesionales que lo pudieran realizar, ya sea en el mismo establecimiento o en otros establecimientos de la red del mismo servicio de salud. Y eso es lo que sucede hoy en día, digamos, son algunas situaciones de algunos hospitales en particular que han tenido mayores niveles de objeción de conciencia y se han contratado equipos especiales para que puedan atender a las mujeres que desean realizarse un aborto o que digamos, sean trasladadas cuando hay otro centro asistencial relativamente cerca y cuando obviamente se hace en contexto no de una urgencia y pueden hacerlo con tiempo, digamos. Por lo que era muy importante que esa evidente colisión de derechos que iba a existir por cómo estaba redactada la norma quedara resuelta a nivel constitucional y no fue así. Y por eso es que hay algunos que dicen, bueno, no es que no esté garantizada la objeción de conciencia de la Constitución, y por lo tanto es una fake news, porque aquí cada vez que uno piensa distinto lo acusan de decir una fake news. Y la verdad es que cuando trataron cada uno de los convencionales de dejar que quedara claro, bueno, ampliamente se votó en contra. Entonces yo siempre lo que sugiero es que en esta propuesta constitucional no solamente hay que tener el texto en la mano, sino que también hay que tener las indicaciones que fueron rechazadas porque demuestran de alguna manera cuál era la voluntad de la convención en ese tema. Exactamente. Bueno, justamente de lo que hablaba usted. Acá tenemos el capítulo 2 de Derechos Fundamentales y Garantías. Artículo 61 dice en el numeral 2, el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Entonces, aquí es donde se plasma que claramente, estando este artículo en el capítulo 2 de Derechos Fundamentales y Garantías, la mujer que en el fondo no puede hacerse un aborto en un servicio público, podría judicializar el tema porque está dentro de sus garantías constitucionales. Entonces no se podrá hacer objeción de conciencia y el personal sanitario estaría, en este caso, obligado a hacerlo. ¿Cierto? Fíjate que, fíjate que uno de los argumentos que uno podría utilizar también para eh, darse cuenta por qué deliberadamente se considera, ¿cierto?, la objeción de conciencia como una interferencia a este derecho de la mujer es que los constituyentes, ¿cierto?, además especifican, cuando dicen garantizando el libre ejercicio de violencia y de interferencia por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. ¿Y por qué ponen instituciones?
Bueno, porque se ponen efectivamente en el caso actual donde se consagra esta objeción de conciencia mal llamada institucional en la ley 21.030, porque hay muchos que han dicho, bueno, las instituciones no tienen conciencia, las conciencias la tienen las personas, y es verdad, pero una mala forma, digamos, de mencionar lo que finalmente se está respetando, que es la libertad de asociación. Porque las instituciones también no solo están hechas de los, digamos, de los edificios y de los fierros, digamos, sino que están hechas principalmente por las personas. Y esas personas pueden libremente asociarse y crear una institución para los fines que a ellos mejor les parezcan. Es como que, por ejemplo, lo que acabas de hacer tú, concepto con el programa Espejo Constitucional, con Piensa Liberal, es una asociación. Imagínate el día de mañana el Estado te impusiera lo que tienes que decir en el programa. Se mandara a la gran TVN y dijera quiénes pueden estar y quiénes no pueden estar, qué es lo que pueden decir y qué es lo que no pueden decir. Oye, está bien. No podemos decir que Espejo Constitucional tiene conciencia, pero sí, ¿cierto? La Tarin Kupman, que está detrás de Espejo Constitucional, tiene conciencia y decide qué es lo que se puede o no se puede incluir en el programa con toda la libertad que tiene de asociación con todos los invitados que quiera, digamos, llevar el programa. Es exactamente lo mismo en una asociación médica. Si hay una asociación médica, una clínica, una universidad que decide ejercer sus servicios profesionales, el Estado no puede obligarlos a hacer cosas que ellos no estén dispuestos a hacer. No solamente, digamos, desde el punto de vista técnico, sino que también desde el punto de vista de las convicciones. O sea, obviamente que aquel que crea que la ley tiene que obligar a la universidad XX a hacer un aborto cuando eso va en contra de los principios de la universidad y de los fundadores de la universidad y de los, digamos, de quienes llevan adelante esa institución, bueno, esa institución lo que tendría que hacer simplemente es dejar de tener un hospital probablemente. O sea, van a obligarla a no tener un hospital porque, o sea, ir contra sus principios, obviamente que finalmente lo único que lleva es a que salgan del sistema sanitario. Y eso, de nuevo, lo único que lleva es perjudicar a todas las personas que se atienden en esa institución. Exactamente. Bueno, revisemos entonces qué dice el semáforo constitucional respecto de derechos sexuales y reproductivos. Dice, vamos a tener que acercar un poquitito al computador porque parece que tengo que visitar al oculista, doctor. Parece que con los 47 años no pasan en vano. Bueno, con la expresión interrupción voluntaria del embarazo se consagra el aborto sin mencionar límites de tiempo ni causales, convirtiendo a Chile en el único país en constitucionalizar el aborto sin restricciones. ¿Qué le parece a usted esta idea de un aborto, como había dicho el senador Kast, ¿no? Sin ningún límite, sin ninguna restricción, porque evidentemente la norma es súper clara en términos que nada ni nadie se puede interferir, ¿cierto?, en este derecho constitucional. Mira, hubo una muy injusta crítica al senador Felipe Kast porque dijo una verdad del porte de una catedral. Y hay muchos que pueden no compartirla, hay muchos que pueden no gustarle, pero la verdad es clara. Es decir, por cómo está redactada la ley, el embarazo se puede interrumpir en cualquier minuto. Inmediatamente te van a decir, sí, lo que pasa es que la ley lo regulará. Claro, pero la ley que lo va a regular va a ser una ley que va a ser el próximo Congreso, digamos, muy probablemente, si es que esto se aprueba, próximo Congreso que va a estar hecho a imagen y semejanza de la Convención Constitucional, con los escaños reservados, con la sobrerepresentación de grupos que se dicen independientes, pero que actúan como partidos políticos, teniendo todos los beneficios de los partidos políticos, pero ningún costo, y que obviamente, muy probablemente, va a legislar en el mismo sentido que la Convención Constitucional. Y en la Convención muchos han expresado su convicción más profunda de avanzar en el aborto libre. Y la verdad es que hoy la mayor parte de los chilenos no comparte el aborto libre. Entre otras razones, uno lo puede ver incluso no solamente en las encuestas, sino que también no olvidemos que el año pasado se normó, más bien se intentó normar a favor del aborto libre para las gestaciones menores de 12 semanas y fue rechazado por la Cámara de Diputados. Es decir, hay todavía una sensibilidad muy amplia en la sociedad y en los grupos políticos establecidos tradicionales que están contra el aborto libre. ¿Y por qué las personas podrían estar en contra del aborto libre?
Bueno, porque el aborto necesariamente significa terminar con la vida de otro ser humano. Y no es más ni menos que eso. Y lamentablemente hay algunos que podrán decir, no, mira, esto es un montón de células y la verdad que no tiene conciencia, no tiene capacidad de sentir dolor. Oye, pero yo los invito a que vean una ecografía de primer trimestre y vean, por ejemplo, cómo se ve perfectamente, ¿cierto? Un niño, ¿cierto? En miniatura, que tiene sus manitos, tiene sus patitas, tiene su corazoncito, tiene su cabeza. Se escucha el corazón, le late el corazón. ¿Cómo me va a decir que es un montón de células? Es un niño en gestación, que lo único que le falta es crecer y desarrollarse. Incluso una mamá cuando está embarazada no espera las 12 semanas para ponerle el nombre a su hijo o para decir que está embarazada, para decir que tiene un niño. No habla de que ninguna mamá dice que está embarazada de un montón de células. Inmediatamente dicen que están embarazadas de un niño y ni Claro, siquiera han visto una ecografía, no saben si es hombre o mujer, no saben si viene sano o enfermo. Lo único que saben es que hay una rayita sobre otra en un test de embarazo. Y esa rayita sobre otra le dice que hay un alguien y no un algo que es distinto a ella, que es distinta al padre y que lo único que le hace falta es tiempo para crecer y desarrollarse, pero que en su material genético tiene toda la información que va a tener por todo el resto de su vida. Nosotros tenemos la misma información genética desde el momento de la concepción hasta el momento de nuestra muerte, que es distinto al padre y la madre. Por lo tanto, cuando uno también lo analiza desde el punto de vista científico, son muchos los antecedentes que te demuestran que es un ser humano. Y por eso es especialmente grave el aborto libre, ¿eh? Porque en el aborto libre tú estás diciendo, simplemente voy a considerar que hay seres humanos de primera categoría, los que han nacido, y de segunda categoría, los que están por nacer. Y no hay ningún sustento para aquello, simplemente el hecho de que no han nacido. Ese no es un argumento potente y habemos muchos que estamos siempre por la vida y que vamos a decirlo con claridad porque tratamos de ser la voz de aquellos sin voz. exactamente. Bueno, y es un tema finalmente ético, ¿no? Y dentro de la ética, normar la ética es difícil. Voy volviendo un poquito al tema de la objeción de conciencia, les quiero mostrar a continuación el concepto de objeción de conciencia según el jurista español Federico de Montalvo. Él es un jurista español muy destacado, así que revisemos lo que nos dice respecto de este tema. Más compleja sea una sociedad, más objeción de conciencia hay. En las sociedades muy homogéneas, prácticamente todos los ciudadanos están de acuerdo en la mayoría de las cuestiones, incluso las cuestiones más profundas y de mayor calado. En las sociedades más plurales o complejas hay más posibilidades de que haya discrepancias. Decía que era un tema paradójico porque inicialmente la objeción de conciencia supone una excepción al derecho. Supone que por un deber moral pido que se me permita no cumplir con un deber jurídico. Por tanto, la objeción de conciencia acabaría con lo que es el poder coercitivo del derecho, es decir, con la principal característica del derecho. Es importante además remarcar estos efectos que para hablar de objeción de conciencia tenemos que hablar de que exista un deber moral, un imperativo moral del individuo que le exime o debiera eximirle de cumplir con un deber jurídico. La objeción de conciencia, que no es un derecho, es la garantía de un derecho. ¿Y de qué derecho? La libertad ideológica y religiosa. Es una garantía que tiene un papel fundamental en nuestras sociedades democráticas contemporáneas, en nuestras democracias constitucionales. Cuando hablamos de un imperativo moral incardinable con la visión trascendente de la vida o con el inicio final de la vida, aborto, eutanasia, ahí necesariamente hay que reconocer la objeción de conciencia. Por tanto, digamos que en aquellas cuestiones más trascendentes, más relevantes para el ser humano, ahí sí cabe la objeción de conciencia con carácter general no, porque pone en entredicho el propio poder coercitivo del derecho, pero objeción de conciencia en determinados ámbitos, inicio, final de la vida, véase aborto, eutanasia, sí, porque deriva directamente de la Constitución. Bueno, él hablaba evidentemente de la Constitución española, pero también se replica en Chile. Así ¿Qué le es. parece la definición de objeción de conciencia del jurista Federico de Montalvo? Sí, me parece muy interesante porque plantea un punto que es importante analizar, es decir, cuando uno, por ejemplo, no sé, tiene que pagar impuestos, tiene que respetar los límites del tránsito, tiene que usar mascarilla,
tiene que pedir un permiso, ¿cierto?, para trasladarse de una región hacia otra cuando estábamos en pandemia, cuando tiene que quedarse en cuarentena. Todo ese tipo de cosas uno no puede decir que va a objetar de conciencia. ¿Ah? O sea, no, mira, va contra mi conciencia usar mascarilla, va contra mi conciencia respetar el límite digamos, de circulación, límite de velocidad. ¿No? La verdad que no tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido atribuir, ¿cierto?, la importancia de la libertad de conciencia e invocarla como una objeción de conciencia cuando se está frente a una situación tan compleja como la vida o la muerte de aquellas personas en el inicio de su vida, y él lo mencionaba muy bien, como por ejemplo el aborto, o en el final de su vida, como por ejemplo la eutanasia. Y básicamente estos temas se parecen justamente porque quienes están a favor del aborto y quienes están a favor de la eutanasia constantemente tratan de mostrar a esas personas, a esos seres humanos como cosas, ¿no? Como disponibles, como objetos, no como personas, no como seres humanos. Y por eso es que dicen que su vida ya no tiene sentido, porque si para ellos verdaderamente fuera un ser humano, no podrían ir contra el respeto de su vida, por lo tanto se cosifica a la persona. Y evidentemente para algunos puede ser que, mira, efectivamente, ¿cómo va a ser una persona aquel adulto mayor, postrado, con Alzheimer, que ya no se puede conectar, que ya no sabe, digamos, comunicarse, que ya no está consciente, y que por lo tanto eso, ¿cierto?, es una cosa y no es una persona, no es un ser humano, y por lo tanto podemos disponer de su vida? Bueno, habemos otros que creemos radicalmente distinto porque decimos, mira, basta que nos vean durmiendo y vamos a ver que también no estamos conectados con la realidad, basta que una persona se opere y esté con una anestesia profunda y no vamos a decir que dejó de ser un ser humano porque no está comunicándose. Entonces, que una persona se encuentre en un estado de avanzada pérdida de conciencia no significa necesariamente que pierda su calidad humana, porque yo creo que la calidad humana no depende de lo que hacemos, sino que depende de lo que somos. Porque si dependiera de lo que hacemos, bueno, alguien podría decir, mira, hay seres humanos a los que sí les vamos a respetar su dignidad, como se hizo en el pasado, ¿cierto? Cuando se decía, mira, los blancos tienen dignidad y por lo tanto son seres humanos, en cambio los negros, sí, son más parecidos a los animales, y por lo tanto vamos a tenerlos como esclavos y los podemos comprar, los podemos vender, los podemos, digamos, usar como uno usa cualquier cosa. Y bueno, fue un avance civilizatorio de la humanidad darnos cuenta que independientemente de nuestras condiciones individuales, raciales, todos los seres humanos valíamos lo mismo y merecíamos el mismo respeto. Yo espero que más pronto que tarde, digamos, ojalá que no nos demoremos un siglo, todos lleguemos al acuerdo también de que todos los seres humanos son igualmente dignos y merecen el mismo respeto porque tienen la misma dignidad, sin importar sus características individuales, ya no solamente por un tema racial o un tema de género o un tema, ¿cierto?, de edad, sino que también por si estamos o no, digamos, en condiciones como el haber nacido o no haber nacido, o si estamos, ¿cierto?, en la postrimería, en la cercanía de nuestra muerte. Debemos ser respetados en cualquier situación. Y por eso ese cambio de criterio, donde para algunos es un ser humano y para otros es una cosa disponible, hace que se objete de conciencia, porque es un tema tan relevante que tiene que ver con un tercero, que hace que se objete de conciencia. Porque si yo verdaderamente tengo la impresión, ¿cierto?, de que es un ser humano porque lo estoy viendo y para mí es evidente, y otro cree que no lo es porque ha perdido sus características de ser humano, no se le puede obligar a aquel que cree que es un ser humano a terminar con su vida, porque obviamente va a estar cometiendo un homicidio para sus propias convicciones. Exactamente. Bueno, la dignidad bien entendida, ¿no? La dignidad del ser humano en ese aspecto, no como la dignidad que ya desde el 2019 hasta la fecha, digamos, nos han estado diciendo que es la dignidad. Y los invito entonces a revisar la posición de la Corporación, Comunidad y Justicia, donde explica que la objeción de conciencia no está señalando expresamente en la propuesta de nueva Constitución y qué alcance tendría esto. Comunidad y Justicia, entonces, elabora este video. Atención. ¿Con la objeción de conciencia en el borrador de nueva Constitución? Este derecho no se menciona expresamente. Eso por sí solo no es ni bueno ni malo, porque el derecho a la objeción de conciencia forma parte de la libertad de conciencia que sí está en el borrador de nueva Constitución y en diversos tratados internacionales de derechos humanos.
Pero si revisamos el artículo de aborto, vemos que este dice que el supuesto derecho al aborto se va a poder ejercer libre de violencias e interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Eso es parte de la letra chica de la propuesta de aborto. Aunque el artículo no prohíbe expresamente la objeción de conciencia, es posible que el día de mañana cualquier persona o cualquier institución que se declare objetora sea vista justamente como una interferencia o como una violencia de esas que el artículo de nueva Constitución prohíbe. Además, recordemos que se rechazaron todas las indicaciones que proponían que el derecho a la objeción de conciencia fuera vista como un derecho. En conclusión, por lo totalizantes de muchas de estas propuestas, es altamente probable que el derecho a la objeción de conciencia se vea vulnerado con la aplicación de la eventual nueva Constitución. Bueno, ahí claramente entonces Comunidad y Justicia nos dice, ojo, ojo, que aquí hay letra chica. Bueno, como lo habíamos hablado también con el doctor Acosta, ¿no? Sí, yo comparto plenamente lo que manifiesta en el video porque, bueno, de alguna manera uno puede decir, puede declarar cosas, ¿eh? Y esto quizás tú lo has conversado en otros programas, que uno lo ve también en la discusión pública. Yo no soy experto en vivienda o en propiedad, pero mis amigos abogados me explican exactamente lo mismo aplicado a esta situación. Tú puedes decir que tienes el derecho a un precio justo si es que te van a, ¿cierto?, expropiar una propiedad. Pero ¿quién define precio justo? Y de hecho hoy día cuando estamos viendo el tema del gas, precio justo es sinónimo de precio más bajo, no es del precio de mercado. Y aquí en el caso de la libertad de conciencia es lo mismo. Tú puedes decir que hay un derecho a libertad de conciencia, pero ya estás ratificando que en una condición específica como el aborto, nada se puede oponer, ni un tercero, ni una institución, ni una persona, ¿cierto?, a la voluntad de la mujer. Es decir, obviamente que uno puede interpretar perfectamente a partir de ese texto que ni una persona ni una asociación de personas pueden atribuir una objeción de conciencia para realizar el aborto. Y esto es muy interesante porque incluso podría salir una ley que, igual que la ley 21.030, resguardara la objeción de conciencia de los profesionales y el día de mañana el Tribunal Constitucional o lo que reemplace al tribunal decir que es una ley inconstitucional y simplemente decir que va en contra del sentido de lo propuesto por la Constitución. Entonces es especialmente grave y ya a esa altura no hay otra cosa que cambiar la Constitución. Y ya hemos visto también, probablemente tú lo has comentado, las dificultades que se establecen para cambiar la Constitución, ¿cierto? Por lo tanto, cambiar la Constitución, que además alguien podría decir, bueno, si se aprueba, ¿por qué la va a cambiar? Hay muchos que dicen, no, el presidente, creo que mencionaba ayer que quería instar a sus partidos políticos, a los miembros de la coalición gobernante, de las coaliciones gobernantes, que pudieran hacer un acuerdo y manifestar a la ciudadanía qué es lo que quieren cambiar. Bueno, la gran pregunta es, si lo quieren cambiar, bueno, ¿por qué no lo cambiaron antes? Si los representantes de esos mismos partidos políticos estaban en la convención y se rehusaron 100% a hacer estas aclaraciones. Si los intentos de muchos de los convencionales durante más de prácticamente un año, que es lo que duró la discusión, ¿cierto? Fue poder morigerar, racionalizar, encauzar y consistentemente cada vez que introdujeron esas sugerencias, esas indicaciones fueron ampliamente rechazadas, porque bueno, la convicción de la Constitución era esta. Entonces ahí es súper importante que las personas que nos están escuchando sepan que esta opción de aprobar y después mejorar, la verdad es que no tiene mucho sustento, porque legítimamente, aunque gane por un voto, todos los que voten por el apruebo tendrán la posibilidad de decir, mire, aquí ganó la mayoría ciudadana muy contundente, por lo tanto, ¿para qué vamos a ir a modificar algo? Entonces, cuando algo no queda específicamente explicitado, uno tiene todo el derecho a dudar de si es la mejor forma de resguardar o no algo tan sagrado como la libertad de conciencia y su ejecución a través de la objeción de conciencia. Exactamente. Bueno, tuvimos a Carlos Hurtado al principio, creo que fue el segundo programa, y quiero mostrarles entonces un video donde ella habla justamente de cómo se formó o las indicaciones que se hicieron al aborto libre, porque podemos decir que es libre y gratuito incluso, ya que nadie te va a poder
conculcar el derecho, ¿cierto?, a hacer un aborto, por lo tanto también podemos abstraer que será también gratuito. Veamos entonces este video que está extraído del programa Radiografía Constitucional de Canal 13. Atención con eso. No debería estar, porque además nosotros tenemos ciertos límites que teníamos que cumplir como convencionales, estipulados, ¿cierto?, en el artículo 135, en su inciso final, que decía que teníamos que apegarnos o a lo menos respetar los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile. Y nosotros estamos pasando a llevar tratados internacionales que hablan de el derecho a la vida del que está por nacer, que aquí en la Convención no se dejó finalmente. Este derecho está protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción, pero también habla de que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que discriminación a la mujer, porque hay derecho internacional de los derechos humanos. Lo que pasa es que una cosa son la discriminación a las mujeres, pero la otra es la protección al que está por nacer. Y esta convención no dejó estipulado el derecho a la vida del que está por nacer. De hecho, fue rechazado en distintas oportunidades. Nosotros en distintas oportunidades, más de 7 oportunidades, hicimos indicaciones para proteger la vida del que está por nacer. Hicimos además iniciativas populares de norma, en la cual yo fui una de las propulsoras, digamos, de esta iniciativa. Me tocó ir a la Comisión de Derechos Fundamentales a defender el derecho a la vida y fue rechazado en todas sus indicaciones, digamos. Yo creo que es también muy importante lo que queda rechazado en la norma, porque finalmente a lo que se remiten los legisladores es al espíritu, en este caso, del constituyente. Cuando ellos quieran el día de mañana redactar una norma, va a ser, digamos, a mí de hecho, cuando fui a defender el derecho a la vida en la Comisión de Derechos Fundamentales, se me dijo que explícitamente no se ponía aborto, porque aborto se podía, médicamente, técnicamente, se le decía hasta las 22 o 24 semanas. Sí, de acuerdo a la OMS. Esa es la definición, claro, OMS. Y por eso ellos no usaban el concepto de aborto, sino que interrupción voluntaria del embarazo, que se le entrega como derecho a todas las mujeres y además se acoplaba el parto, porque me dijeron que finalmente si yo me hago un aborto, luego de las 24 semanas ya no es aborto, es parto prematuro, aunque yo esté asesinando a un inocente. Por lo tanto, decir que el día de mañana la ley va a poder poner limitaciones a este derecho es un supuesto jurídico, porque si nos remitimos al texto y al espíritu de los convencionales, cuando rechazan el derecho a la vida del que está por nacer, cuando rechazan, ¿cierto?, todas las indicaciones que nosotros pusimos en ese sentido, la verdad es que el legislador va a hacer bien poco lo que va a poder limitar respecto a, Jimena, a la garantía en esta polémica de que los... Bueno, ahí no la dejaban hablar a la pobre Ruth, pero claramente, además, doctor, ¿qué le parece esto que le digan interrupción del embarazo? Como si se pudiera reiniciar después del aborto. ¿Qué le parece eso? Hay como 2 o 3 cosas muy interesantes que dice Ruth, que sin duda fue una de las convencionales que se la jugó por el derecho a la vida, y ella misma lo mencionaba, y en base a lo que tú me preguntas, una de las más importantes es lo que decía al final, ¿cierto? Esto de considerar la interrupción del embarazo como sinónimo de aborto, pero amplificado, ¿cierto? Porque algunos decían, lo conversábamos al principio, esto que decían contra Felipe Kast, no, que el aborto es hasta las 22, 24 semanas, le decía un médico que salía muchas veces en los matinales, y la verdad es que, claro, pero la palabra aborto no es mencionada ni una sola vez en la propuesta de Convención Constitucional. Solamente se utiliza este concepto de interrupción del embarazo, que tiene lo que tú dices, porque algo que se interrumpe es algo que después puede continuar, pero aquí no se está interrumpiendo el embarazo, está terminando con el embarazo, se termina con el embarazo, no se interrumpe. Y si bien efectivamente la viabilidad fetal se puede obtener desde las 22, 24 semanas, que significa que el niño puede sobrevivir en el mundo, digamos, ¿cierto?, extrauterino, bueno, necesita por lo menos entre las 24 y las 34 semanas muchísimos recursos médicos para que eso suceda. Hay que administrarle corticoides, se tiene que ir a una UCI neonatológica, y obviamente que si no hacemos eso, el embarazo puede terminar y el niño puede fallecer. Imagínense lo terrible, porque va a fallecer de alguna manera, ¿cierto?, por no poder respirar, porque no han madurado sus pulmones como corresponde, es como si muriera ahogado. O sea, además es una muerte muy dura, muy triste. Y en algunos países donde se evita esto, lo que se ha legalizado, ¿cierto?, lo que se llama, ¿cierto?, el feticidio, es decir, terminar con la vida del niño dentro de
el vientre materno, de manera tal que cuando nazca, ¿cierto?, nazca muerto y haya fallecido antes de nacer. Es decir, las técnicas, lamentablemente, que son bastante crudas y no me gustaría entrar en ese detalle porque nos va a desviar un poco del tema, están descritas en aquellos países que tienen aborto sin ninguna limitación. La limitación que existe hoy día desde el punto de vista técnico es que siempre se recomienda que sea una edad gestacional lo más pequeña posible, porque eso genera menos también daños y riesgos para la mujer, de sangrado, de infecciones y de complicaciones, ¿cierto?, del parto propiamente tal, y por eso es que se recomienda que sea hacia una cantidad más pequeña de semanas. Pero si eventualmente alguien quisiera ejercer el derecho hoy día por cómo está determinada la ley, bueno, ese derecho no tiene ningún límite, y tenía razón Felipe Casi, tenía razón también la convencional Hurtado. Y otro tema también que se mencionó a la pasada, el tema de los derechos de la mujer a nivel internacional, que no quiero dejarlo pasar porque es un tema súper importante. Hoy día no hay ningún tratado internacional firmado por Chile o por los países miembros que considere al aborto como un derecho. Ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni el tratado, ¿cierto?, de la Convención de Derechos Universales de la ONU, ni la Convención de los Derechos del Hombre. No hay ningún tratado que diga que el aborto es un derecho humano. Lo que ha habido son normativas, recomendaciones de organismos de Naciones Unidas, de burócratas internacionales que tienen una agenda pro aborto que han instado a los países a que avancen en ese sentido. Pero no hay ningún tratado firmado por Chile que considere, y ni tampoco existe ningún tratado en el mundo que considere que el aborto es un derecho. Y eso es súper importante porque eso nos muestra que muchas instituciones internacionales tienen una agenda, como dices tú, ética, moral, que uno puede compartir o no, pero que quieren imponerla al resto de los países para poder avanzar en esa agenda, pero que no significa necesariamente que sean tributarios de tratados firmados, ¿cierto?, por los países miembros y ratificados por su Congreso. Exactamente. Bueno, yo he leído también que hay toda una maquinaria de clínicas abortivas que se instalaría en Chile, que también es un tema económico, ¿no? Que por esos motivos entonces se está poniendo esto como un derecho fundamental en la Constitución. Entonces, realmente no lo entendemos. También... Bueno, lamentablemente en el mundo... si me das un segundito, solamente acotar de lo que tú decías, o sea, lamentablemente en el mundo y sobre todo lo que hemos visto en Estados Unidos, hay un negocio muy lucrativo con respecto al aborto, no solamente por la realización de abortos, sino que también por la utilización también después de los restos de los niños y por lo tanto para investigación y una serie de cosas. Por lo tanto, esa es una industria muy lucrativa y es de esperar que nunca se instale en nuestro país porque obviamente que en la medida que genere recursos también van a tener más herramientas para seguir promoviendo la cultura del aborto. Exacto. También lo que le iba a decir es que la colega Mónica Pérez, dentro del programa se preguntaba, bueno, si no puede tener interferencias de terceras personas ni instituciones, yo no le voy a poder prohibir a mi hija menor de edad que se haga un aborto. Efectivamente, no lo va a poder hacer. Usted, señora, usted, señor que está en su casa, tiene a su hija adolescente embarazada, usted no va a tener posibilidad de oponerse a esa situación. El Estado le va a garantizar a la joven su derecho a matar a su nieto. ¿Qué le parece? Es un gran punto, porque hoy día, claro, la ley de causales establece ciertas restricciones y ciertas limitaciones para los mayores y menores de 14 años, que son a su vez menores, obviamente, de 18. Y yo creo que quedó de alguna manera también bastante permisivo, pero con lo actual ni siquiera va a existir eso. O sea, olvídense del consentimiento de los padres por ningún motivo. O sea, porque si el consentimiento del padre va en contra, o sea, si el padre no da su consentimiento, puede ser perfectamente considerado como algo que limita el derecho de esa niña y que obviamente... ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es que las mujeres tengan o no tengan derecho sobre su propio cuerpo, como se ha dicho muchas veces. Por supuesto que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. El tema es considerar o no al niño por nacer como parte del cuerpo de la madre. ¿Ah? Y eso evidentemente no hace justicia con la realidad, entre otras cosas por lo que ya comentábamos, ¿cierto? Que es un ser humano, una persona distinta, y al mismo tiempo también porque considerar, ¿cierto?, que es un derecho de la mujer y solamente de la mujer
la vida del niño, también de alguna manera creo que hasta cierto punto puede ser considerado un argumento machista cuando se dice que el embarazo es un problema de la mujer. Yo creo que el embarazo no es un problema de la mujer, muchos, bueno, yo diría que no es un problema, pero no es un asunto solamente de la mujer, porque los que creen principalmente que es un asunto de la mujer son aquellos hombres que lamentablemente no pagan sus pensiones alimenticias, por ejemplo, y que dicen, bueno, si quedaste embarazada, problema tuyo, yo no pienso pagar la pensión alimenticia. Eso es profundamente machista. Obviamente que el embarazo requiere de dos, necesita de dos, y cuando uno analiza cuáles son las causas por las cuales las mujeres están pensando en abortar, se da cuenta que más del 92% de las mujeres lo hacen por violencia, por miedo, por coerción, por pérdida de expectativas de vida, es decir, por violencia contra la mujer. Por lo tanto, aquellos que promueven el aborto no se dan cuenta que muchas veces lo que están haciendo es ocultar formas a través de las cuales se está ejerciendo violencia y coerción contra la mujer. Así es. Bueno, revisemos entonces ahora el tema de la eutanasia. Atención entonces, acá estamos en el capítulo, esta es la Constitución vigente, que por supuesto no incluye ni el aborto ni la eutanasia. Entonces, capítulo 67, no, estoy equivocada, perdón. Acá. Qué extraño, no encuentro la norma. Acá, perdón. Artículo 68, acá abajo. Dice, toda persona, en el numeral 1, toda persona tiene derecho a una muerte digna. Numeral 2. La Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. Número 3. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social. Número 4. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado. Entonces, en el numeral 1 que acabamos de leer, dice toda persona tiene derecho a una muerte digna. Y muerte digna se asocia en el derecho internacional con eutanasia. Vámonos claro, entonces. Adelante, por favor. No, bueno, claro, la gran pregunta ahí es qué se considera como muerte digna, digamos. O sea, si es sinónimo de eutanasia o no. Efectivamente, en algunos lugares se considera como sinónimo y por ejemplo, la propuesta de ley de eutanasia se hace referencia también a esa muerte digna, en la ley que todavía está en el Congreso Nacional. Y efectivamente, si bien no se utiliza el concepto ni se hace la bajada directamente, alguien podría sospechar de que se refiere a aquello y es lo que van a tratar de defender aquellos que están a favor de la eutanasia. Así es. Entonces los invito ahora a revisar un video de Cristóbal García Huidobro. Él es historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, se llama Cristóbal García Huidobro, y esto sucede en el programa Reunión de Pauta en Radio Pauta referente al articulado de la muerte digna. Atención entonces con ese video. ¿Un tema que debería estar en la Constitución? No, para nada, no. No, esto es tema legal en definitiva, esto estaría relacionado con una modificación al Código Penal también, en una de esas también la pendiente resbaladiza, ¿no es cierto? La falacia de la pendiente resbaladiza. ¿Qué pasa si yo hago esto? No, va a venir todo lo malo después y va a ser espantoso. Sin embargo, si hay una cuestión que a cada persona que ha pasado por una facultad de Derecho le enseñan, es que las palabras importan. Y la manera en que está escrito este artículo, porque me estoy leyendo el artículo 29, derecho a la muerte digna, todas las personas tienen derecho a una muerte digna. Bueno, definamos qué es la muerte digna. ¿Dónde está la dignidad, en definitiva? ¿Cuáles son las características que establecería esa dignidad? Y esa cuestión es materia de ley, no es materia de la Constitución. Claro, estos son debates que no se han tenido y por lo tanto, o que han habido bloqueos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en la sede legislativa, y por lo tanto terminan en la Constitución. Pero no porque no se tengan esos debates, se tiene que agregar todo a la Constitución donde vamos a tener, ya perdí la cuenta, en pauta llevamos casi 300 artículos. Sí, 250 y tanto creo. Entonces, sí. Y la Constitución está quedando bastante crecedorcita, a pesar de que se habló de una Constitución mínima. Y por último, nuevamente, yo recuerdo algo. Una cosa es tomar la decisión 1
y la otra es que un tercero tome la decisión por uno. En el derecho civil, ¿no es cierto?, hay una prohibición particular de lo que se llaman los pactos de sucesión futura. Perdón si me estoy poniendo muy técnico, pero en el fondo es simplemente que yo, por ejemplo, hago un pacto con Sebastián donde lo nombro mi heredero, si es que no me pasa algo, si es que en fin, y eso eventualmente está prohibido porque eventualmente podría ser un aliciente para que Sebastián me mate, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, este tipo de cosas hay que tratarlas con muchísimo cuidado, y como yo estoy viendo este artículo que tiene 1, 2, 3, 4 líneas, me llama la atención, en definitiva, la liviandad con el que está escrito. Y más todavía, los incisos que se rechazaron son aún más peligrosos, porque en el fondo van contra una serie de doctrinas jurídicas asentadas, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, el tema se hablaba de las creencias religiosas y espirituales. Bueno, a ver, perdón, hay toneladas de legislación respecto, por ejemplo, a qué pasa con el tema de las transfusiones, entre algunas personas que consideran que las transfusiones son pecaminosas, etcétera. Entonces, y en ese sentido está conteste que el médico tiene, en la lex artis, que tomar la decisión de aplicar el tratamiento. Entonces, ese tipo de debate, aquí estamos viendo un trocito del debate, pero es un debate mucho más grande y de muy mala calidad. Así es, de muy mala calidad, evidentemente, el debate. Bueno, ahí hablaban entonces de la eutanasia, ya como tema. Sí, efectivamente el tema de la eutanasia es especialmente relevante también porque aquí se optó una vez más en la Constitución por dejar visión un poco intermedia, por decirlo de alguna manera, de no decir abiertamente eutanasia y dejar la puerta abierta a través del concepto de muerte digna, que se tendrá que definir qué es muerte digna, pero como te mencionaba anteriormente, en la legislación que se estaba tramitando en el Congreso se asumía como sinónimo la muerte digna de la eutanasia. Y la verdad es que uno podría ver el contrafactual, digamos, porque efectivamente algunos consideran que la muerte digna es la muerte que respeta la dignidad de la persona sin importar sus características individuales. Y por eso es que se refuerza el rol de los cuidados paliativos. Hoy día tenemos una ley de cuidados paliativos en Chile que lamentablemente lleva 4 meses sin un protocolo de aplicación de la ley. Hay 14.200 millones de pesos destinados a poder apoyar a todas las personas que están en las postrimerías de su vida y que lamentablemente el Ejecutivo no ha utilizado. Y hay personas que están sufriendo, que están viviendo los últimos minutos de su vida, los últimos meses o semanas, y el gobierno no se apura en este tema. Entonces, que la ley diga que vamos a entregar cuidados paliativos, pero que en realidad no los aplique, es muy grave. Hoy aquí la Constitución también lo dice, van a haber cuidados paliativos. Pero cuando una persona no recibe cuidado paliativo y está con mucho dolor, o está con pérdida de esperanza, con desesperación, ¿cierto?, con pérdida del sentido de la vida, obviamente que lo único que va a querer es terminar con su vida, porque cree que esa es la única forma que puede terminar con su sufrimiento. Pero todos los médicos especialistas en cuidados paliativos que expusieron en la Comisión de Salud de la Cámara, justamente cuando comentaron el tema, dijeron que más del 90% de los pacientes que pasaban por cuidados paliativos terminaban también desistiendo de sus peticiones de eutanasia, porque obviamente se resolvía el problema. Si cuando uno está con dolor, lo único que quiere es dejar de tener el dolor. Y bueno, esa es el sustento lamentablemente también de las torturas, digamos. ¿Por qué las torturas hacen que la persona cambie de voluntad y diga lo que no quiere decir o haga lo que no quiere hacer? Bueno, porque lo hacen por sufrimiento, por dolor. Bueno, aquí lo que deberíamos hacer nosotros también como sociedad es concentrarnos en que se resuelva el problema de fondo. Si la persona está con dolor, que se resuelva su dolor. Si la persona ha perdido el sentido de la vida, bueno, hay que acompañarlo y entregarle también el apoyo de la salud mental que tan débil está en nuestro país. Entonces, de eso no se hace cargo como corresponde la propuesta de la Convención, y lo único que hace es que efectivamente abre la puerta para aquellos que consideren que ya a nivel constitucional está consagrada la eutanasia. Muy bien. Vamos a ver entonces a continuación las declaraciones del senador Juan Luis Castro en relación a la ley de eutanasia, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y debería verse en el Senado. El presidente Boric en su cuenta pública indicó que se daría urgencia a este trámite, pero al parecer aún no sucede. Estas declaraciones se dan en el marco de una entrevista en Chilevisión. Veamos ese video. Trabajé en cuidado intensivo más de 20 años en el Hospital Barros Luco. Vi morir a muchísima gente en condiciones muy agudas a veces y otras veces de larga agonía. Y este proyecto de ley me
tocó a mí votarlo favorablemente como diputado, porque esto fue el año pasado. Y, por cierto, creo que es una discusión legítima. Es verdad, todo va variando en el tiempo, pero lo que no varía, lamentablemente, es cuando una persona está desahuciada, está condenada a morir de algún modo, bajo condiciones de sufrimiento, que es distinto de alguien que pueda tener un pasar con cuidados paliativos de por medio, que por cierto falta acelerar el proyecto de ley que ya debió haber entrado en vigencia, pero que a la vez tenga una voluntad expresa, libre de efectos de medicamentos, drogas, libre de enfermedades mentales. Por eso el proyecto dice una calificación de un médico, y además de un médico psiquiatra, y además de un comité de ética que evalúe todas las condiciones y que permita tomar decisiones con libertad. Ningún médico va a querer matar a nadie, por favor. Eso está lejos de nuestra voluntad. ¿Qué hemos hecho los médicos durante años? Hacer limitación del esfuerzo terapéutico. Esto es retirar medidas cuando ya el paciente es irrecuperable, retirarlo de un ventilador mecánico, de una diálisis, de una alimentación parenteral. Aquí lo que se está poniendo por delante es cuando ya agotados todos esos medios, ya hay una condición en que se expresa una voluntad de alguien doliente respecto a una enfermedad terminal, o sea, con una fecha muy próxima de muerte, se pueda acelerar o precipitar ese proceso a partir de una decisión libre y voluntaria acompañada de personal sanitario que también he compartido que sea con objeción de conciencia y no sin ella. Es decir, aquel médico, aquella enfermera que no desea por razones personales o religiosas, libre, por cierto, de decir yo no me meto en esto. Pero me parece que eso no puede impedir que podamos legislar, al igual que los otros 7 países del mundo, y consagrar una situación que a esta altura del siglo XXI nadie quiere que una persona agonice sufriendo. Claro. Y me parece que eso es legítimo, que las personas tengan decisión y poder para poder, bajo reglas claras, tomar esa decisión. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del senador Juan Luis Castro. Él era presidente del Colegio Médico y, bueno, evidentemente que es un tema ético, moral, personal de cada quien, ¿no? Y la objeción de conciencia también, él señala que estarían de acuerdo con incorporarla en esta ley. Bueno, efectivamente Juan Luis Castro fue uno de los activos participantes de la ley de eutanasia, el proyecto de ley que todavía está en tramitación. Y como él lo mencionaba, los argumentos que están siempre detrás de esto es decir, mire, esto es libre, es voluntario, no vamos a obligar a nadie, vamos a respetar la objeción de conciencia, y si alguien lo quiere hacer. Y él hablaba el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico, pero es importante, y lo dijimos más de alguna vez, cuando yo estaba en el Ministerio de Salud también estuve en esa tramitación representando al Ejecutivo, lo dijimos más de alguna vez, aquí no es lo mismo eutanasia que limitación del esfuerzo terapéutico, es radicalmente distinto, porque en la limitación del esfuerzo terapéutico la persona fallece de su enfermedad, fallece por los problemas que tiene. En cambio, cuando uno aplica la eutanasia, la persona fallece, y él lo dijo, activamente o de manera acelerada, es decir, no fallece de la enfermedad. A cualquier persona, si yo le quito la alimentación o le quito la hidratación, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a morir. Se va a morir de hambre o se va a morir de sed. Entonces, cuando él dice, no, mira, le vamos a quitar la alimentación parenteral, la hidratación, eso es que tú estás acelerando de manera activa y la persona no se está muriendo del cáncer que tenía, se muere de hambre, se muere de sed, y eso sin duda que es inhumano. Y peor aún cuando se utiliza, ¿cierto?, una inyección letal, cuando se utiliza, ¿cierto?, un medicamento que, o más bien un veneno, por decirlo de alguna manera, que puede parar el corazón de una persona, como el cloruro de potasio, que se puede administrar, ¿cierto?, por vía endovenosa y generar, ¿cierto?, una arritmia que termina generando un paro cardiorrespiratorio de la persona. Por lo tanto, son dos actos distintos. Y de nuevo, insisto, hay que separarlo de los cuidados paliativos. Y él también lo mencionó, hoy día tenemos una ley de cuidados paliativos que está vigente, que dijo, ojalá entre en vigencia. La ley ya está vigente. Entró en vigencia el 18 de marzo del 2022 y vamos a cumplir 4 meses, 5 meses ahora, el 18 de agosto, 5 meses sin un protocolo, ¿cierto?, que permita a ejecutar los recursos que ya están aprobados por ley para que los enfermos puedan ser atendidos. Entonces, si es tanta la preocupación de esos sectores políticos por la eutanasia, bueno, yo digo, ¿por qué no se preocupan porque funciona la ley de cuidados paliativos? Si el mejor remedio para la eutanasia es poder aplicar una red de cuidados paliativos,
intensa, amplia, bien financiada, que permita entregarle verdaderamente una muerte digna. ¿Cuál es la muerte digna? La muerte acompañada, la muerte sin dolor, la muerte tranquila, la muerte en paz. Porque la muerte acelerada no es una muerte digna. La muerte acelerada simplemente es muchas veces para terminar con el sufrimiento de aquel que ve impotente que la otra persona está sufriendo. Bueno, pero podemos hacer que esa otra persona deje de sufrir con los cuidados paliativos. Ese es el gran punto que hay que reforzar. Entonces los cuidados paliativos serían, por ejemplo, la morfina o la hidratación o la ingesta de alimentos, no sé, por alguna vía. ¿A eso se refieren los cuidados paliativos? Ampliamente variados los cuidados paliativos, sin duda que incluyen, por ejemplo, el tratamiento del dolor con la morfina y una serie de otras formas de tratar el dolor que va en una amplia gama de alternativas terapéuticas. También está una cosa tan sencilla como, por ejemplo, que el paciente no tenga náuseas, por ejemplo, ¿ah? Que muchas veces cuando está con algunos cánceres o incluso como efecto secundario de la morfina, oye, que no tenga náuseas, que no tenga ahogo, lo que los médicos llamamos disnea. Muchas veces el paciente siente angustia porque se está ahogando. Bueno, hay tratamiento para eso también. Que esté cómodo, que esté acompañado. Los cuidados paliativos son profundamente humanizados, es decir, cuando una persona está sola, está todavía con conflictos, no ha resuelto sus problemas, bueno, lo que quiere es morir en paz. Y para eso también ayudan los cuidados paliativos, el apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico. Otra cosa también súper importante, que sea acompañado y en familia. Los cuidados paliativos necesariamente no son en una pieza solo la persona al borde de morir, sino que estar con su familia, con sus seres queridos, con quien la persona quiera vivir sus últimos momentos. Y muchas veces también son domiciliarios, porque mucha gente que dice, yo no quiero morir solo en un hospital, quiero morirme en mi casa, en mi cama, con mi familia, con mis hijos, con mi señora, con mi marido, quieren morir en paz y en su casa. Bueno, eso también es cuidados paliativos, y esta ley de cuidados paliativos, que ya es una ley de la República, que está vigente y que no ha sido aplicada, lamentablemente, por que el gobierno no ha sido capaz de ejecutarla como corresponde, no ha cumplido con su deber, bueno, trae también un rol importantísimo de los cuidados paliativos domiciliarios, que sin duda también le entrega mayor dignidad a ese momento tan difícil que muchas personas están viviendo. Qué difíciles temas, doctor, estamos tratando el día de hoy. Le quiero agradecer su presencia, su forma de aclarar todos los temas y estar hoy día acá, entonces, explicándonos a todos de qué se tratan estos temas tan complicados, estos temas éticos que hemos visto hoy día como eutanasia y aborto. No, agradecerte a ti, Tarín, por la invitación. Sé que has preparado el programa con mucho cariño también y con mucha información que también se agradece en el debate porque permite ilustrar mejor lo que estamos conversando. Yo feliz de haber participado de Espejo Constitucional. Esperamos entonces que tenerlo en otro programa, en otro capítulo del programa. Feliz, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien, doctor, y nos estamos viendo. Bueno, ahí teníamos al doctor Jorge Acosta, qué buen médico, ¿no? Imagínense cómo nos explicó todas estas cosas tan difíciles, estos dilemas éticos que van a tener entonces el personal de salud frente a lo que propone la nueva Constitución. Bueno, como siempre, recordarle que dé like a este video, compártelo en sus redes sociales, haga sus reels, sus TikTok, puede tener nuevo contenido entonces para sus redes sociales. También nos pueden apoyar desde la página web en Patreon y Flow. Y recordarles entonces nuestro concurso de los 10.000 suscriptores. 10.000 suscriptores entonces, y se podrá llevar esa tremenda biblioteca liberal para complementar lo que ya tiene en su casa. Entonces, cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, se va a hacer un sorteo entre todas las personas que están suscritas a nuestro canal y se va a ganar entonces esa estupenda biblioteca liberal. Bueno, contarles entonces, recordarles que el voto es obligatorio este próximo 4 de septiembre. Si no asiste usted y no tiene ninguna excusa, arriesga una multa entre 0,5 y 3 UTM. También recordarles que el día 13 de agosto, recién el 13 de agosto, el CERVEL le va a decir dónde le toca votar y si es vocal de mesa. Así que atentos con esa información. Los más jóvenes ayuden a sus adultos mayores para que se informen.
y llévelos entonces a votar el 4 de septiembre. Les recuerdo entonces dar like a este video y lo último que les quería contar. El próximo viernes tenemos una súper invitada, ¿cierto? La Vanessa Kaiser va a estar con nosotros, Vanessa Kaiser, para contarnos de qué ideología tenemos tras esta nueva constitución. Así que imperdible el programa de este próximo viernes 5 de agosto. Así que bueno, eso sería todo, señoras y señores. Muchas gracias por toda su sintonía y será hasta un próximo episodio el próximo viernes con Vanessa Kaiser. Los esperamos. Chao, chao. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.